Bueno, pero estamos con otro amigo que tiene mucho menos que 70 años, porque él es mucho más joven, pero eso no quiere decir que no sea, digamos, conocedor de cómo funciona el mundo en todos los sentidos, ¿verdad? Tiene mucho menos años, pero tiene mucho fortalecimiento, digamos, histriónico también, en el sentido de captar las cosas y saber elucubrar sobre las mismas, qué es importante y qué no es importante, porque eso también hay que saber. Ocurren muchas cosas en el mundo, pero también tenemos que tener la suficiente inteligencia como para definir o discernir cuál de las mismas tiene mayor peso, ¿verdad? Y por eso saludamos acá al querido amigo, Luis Felipe Villamayor. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, Bruno, siempre contento de estar aquí en tu programa. Sí. Para mí es un privilegio. El nuestro es el privilegio. Abogado Luis Felipe Villamayor, exdiputado nacional, y también es empresario, por supuesto, empresario. Es presidente de Tecnológicas Aplicadas, Tecnologías Aplicadas S.A. Tecnologías Aplicadas S.A. Es una empresa que funciona desde el 2015 hasta la actualidad, 8 años y 11 meses. Es director de Criterion también desde el 2010 hasta la actualidad. Bueno, vivió en Estados Unidos muchos años, se preparó allá en la Universidad de Maryland en información científica. ¿Cómo es? En realidad, Computer and Information Sciences es una carrera muy vinculada a la informática. A la informática, que hoy llaman IT, claro. que llaman Que por eso tecnología de la información. Por eso vos presidís lo de Tecnologías Aplicadas S.A. Así es. Y Tecnologías Aplicadas S.A. es lo que se sabe que hace tu competencia, que no quiero nombrar porque por ahí te ofendés. Lo más mínimo. ¿De qué se trata Con esto? Tecnologías Aplicadas nosotros desarrollamos varias soluciones tecnológicas a problemas cotidianos. Por ejemplo, tenemos un servicio de mensajería más avanzado del Paraguay que se llama Mensaje Express. ¿Ah, sí? Un servicio de mensajería a través ¿Y por qué más avanzado? Y el más avanzado en el sentido de que puedes enviar mensajes de texto masivos, personalizados. No es un mensaje de texto que te dice señor, señora, pero te dice: hola Bruno, te ofrecemos tal producto, o estás atrasado tantos días en tal o tal cuenta. Y puedes recibir la respuesta también. La mayoría de los servicios de mensajería masiva no te dan la capacidad de recibir la respuesta. Entonces, y tiene muchas más cosas que serían muy largas de explicar, pero ya lo que pasa es que a veces uno cae en desgracia y está ahí el nombre de uno y por secula seculorum, y de repente uno salda lo que debe de saldar para que saquen ese nombre de la pantalla o de la maquinaria. Sí. Y como que hacen caso omiso y permanece el nombre ahí, y por supuesto ya está vedada la persona. Eso es lo negativo desde mi perspectiva. Claro, vos te estás refiriendo al servicio de los servicios de buros de créditos. Puede ser, claro, sí. Entre ellos el más famoso que todos conocemos es el Inforcomp, que hoy día ya no se llama Inforcomp, se llama Equifax. ¿Cómo se llama? Equifax. Es Equifax. Una multinacional, Equifax. Y por supuesto la competencia de ellos, que es Criterion S.A., somos nosotros. Ah, claro, Criterion S.A. Criterion S.A. Pero como, o sea, ustedes manejan criteriosamente la cosa. Criteriosamente. Aparte de eso, como sabrás, yo soy autor de la ley que reglamenta la información de carácter privado, ya del 2001, y esa ley ya establecía en aquellos tiempos límites a lo que un buró de crédito puede hacer en el manejo de la información. Lo que recién mencionaste es un reclamo muy común. Claro. Que vos entrás, figurás como una anotación negativa por una morosidad que tenés o una demanda que te hicieron. Y a veces ni sabes que te han hecho. Claro, muchas veces ni sabes, pero por lo menos si uno se ajusta a la ley te da plazos para suprimir ese tipo de información en el caso de que sea errónea. Porque francamente los buros de créditos... pero ¿cómo vos limpiás
ese pecado aparente tecnológico que tenés, ¿verdad? En el sentido que aparece ahí y como que ya sos el cisne negro ya de por vida. No sé si me explico. Y más si uno no tiene razón de estar ahí. Claro. ¿Y cómo uno limpia eso? Claro, la ley establece que si en realidad el dato es incorrecto, el buró de crédito, sea cual fuere, tiene 48 horas de tiempo para corregir ese dato si en realidad está errado. 48 horas desde el momento en que entra en conocimiento a través de una denuncia del propio afectado. Y en nuestro caso, vos entras en línea y decir, mira, Sí. este dato es incorrecto. Todo eso está perfecto, pero quedás manchado, pues. Supuestamente, gratuitamente quedás manchado. ¿Cómo vos limpias eso? Y vos sabés, Bruno, creas o no, agarra 1% y eso dividí en 10. Y esa es la cantidad de gente que en realidad su informe refleja datos incorrectos. O sea... Mira, nosotros todos los días recibimos llamadas de gente que nos dice, la pucha, hay una demanda, yo tengo nada que ver, me demandaban, bim, bum, bam. ¿Qué hacemos nosotros? Gratuitamente le enviamos la carátula de la demanda. Y ahí comienzan las explicaciones. No había sido que yo fui garante, que esto, que aquello. Pero la realidad es, mi querido Bruno, es que el comercio no puede funcionar en ningún país sin poder establecer correctamente el factor de riesgo. Si, por ejemplo, viene este distinguido caballero que nos acompaña y te dice, Bruno, quiero que me prestes 10 millones de guaraníes. Vos lo mínimo que vas a hacer es evaluar qué riesgo implica prestarle 10 millones de guaraníes a este muchacho. Y si vos averiguas, había sido que él está 5 veces ya demandado por no haber pagado su cuenta, le prestaría a vos el dinero. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Por ahí le puedo Capaz prestar que a como nivel no. personal, bueno, el famoso es prestar regalar mandibisupe, como se dice en guaraní, porque vos ya sabes que no te va a devolver, pero los comercios no pueden correr ese riesgo, porque si lo hacen, el interés de todos va a ser mucho Sí, más tenés alto razón. de lo que debería ser. Tenés razón. Bueno, hay que analizar ese tema en otro momento. Porque Ese ahora es largo y entendido. es largo y entendido, pero Te quiero decir que los burós de crédito son importantes para la sociedad. Y la cantidad de gente que está erróneamente ubicada informada ahí, sí. es agarrar 1% y dividir en 10 y eso, con suerte. Bueno, Luis Felipe Villamayor está con nosotros, presidente de Tecnologías Aplicadas S.A. y director de Criterion S.A. Así es. Y él más o menos estaba hablándonos de lo que hacen sus empresas, sobre todo la última. Sí. Ayer, ¿qué pasó? Fue masiva esa protesta contra el gobierno y el hambre cero. Vos sabés mucho de esto también, porque inclusive me llegó uno de tus editoriales sobre el hambre cero. Un video que hice. El significado de eso. ¿Por qué se levantó tanta gente? Porque ayer hubo acá en Asunción cerca de 5.000, 6.000 personas y en todo el país también se multiplicó esto. ¿Qué está pasando? A ver. Mira, Bruno, el proyecto de ley de hambre cero es una excelente idea, muy mal ejecutada, como varias otras ideas también que tuvo el gobierno actual. ¿Por qué es una excelente idea? Y esto hay que entenderlo en menos de 25 palabras bien simple. A ver. Durante toda la campaña política del actual presidente, donde él iba alrededor del país, había gente que le decía, señor presidente, no llega la merienda escolar. Porque la merienda escolar, como bien sabemos, desde hace 20 años, la merienda escolar está financiada por la plata de Itaipú. Fonacide es plata de Itaipú. Fonacide, sí. 250 millones de dólares. Sí. Que debería ser más que suficiente para que ningún niño que va a un colegio estatal o subsidiado pase hambre. Tendría que tener su merienda escolar. 250 millones de dólares anuales. Año, sí. Pero ¿qué pasa? Según la Contraloría de la República, no lo digo yo, según la Contraloría, menos del 50% de los almuerzos escolares llegan a destino. Es decir, el resto, en una connivencia... O sea, 50% llega y 50% no. 50% queda trancado en el bolsillo de los muchachos. ¿En serio? ¿Por qué? Una cuestión de corrupción. Es bien sencillo. Fíjate nomás. O sea, el 50% convertido en billetes. Así es, y no hace falta ir muy lejos para ver... O hay varios sándwiches ahí en el grandes bolsillo. Fortunas de actuales políticos
que han comprado bancas con lo que han ganado con la merienda escolar, mi querido Bruno. Y vamos a decir por un momento de que no hay corrupción alguna. Vamos a decir que todos los que participaron en licitaciones lo hicieron bien, ganaron bien, aún así generaron un montón de dinero. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el fondo de la cuestión, todo este tema hambre cero es una disputa por capitales. Imagínate, yo te dije al principio que es una buena idea mal ejecutada. ¿Por qué? Hay una falencia insalvable del proyecto. ¿Cuál es? Que solamente se le aplica a 3 departamentos: Capital, Central y Villa Hayes. El resto igual que siempre. Hay una desigualdad ante la ley. ¿Por qué a estos sí, a los otros no? A mí me encanta la idea. O sea, Villa Hayes, Central y Asunción. Son los únicos lugares donde se aplicará esta nueva ley que determina que la distribución y la administración del dinero de la merienda escolar será administrada directamente por el gobierno central. ¿Y el resto de los departamentos? Status quo. ¿Por qué? Igual de siempre. Y así está la ley. Sí, así está. Entonces, en primer lugar, es injusto. En segundo lugar, uno se preguntará, pero ¿por qué todo el mundo protesta si finalmente la ley dice claramente en blanco y negro que el tema de los aranceles, el subsidio de los aranceles, que es una platita que sale de Fonacide y se da a la universidad justamente para cubrir los aranceles? Arancel cero. Arancel cero, ¿verdad? Pero la ley dice claramente que esa plata está blindada y no se puede dedicar a ningún otro fin. Si la ley ya lo dice, entonces uno se pregunta, ¿pero por qué se quejan si está blindado el dinero? ¿Cuál es el grave problema? Este gobierno perdió la credibilidad al revertir la cuestión de los desafueros. Imagínate cómo está todo vinculado. Pero eso pasó ahora también. ¿Sí? No es que fue esto, lo de arancel cero y hambre cero viene de antes. Bueno, en realidad el proyecto se presentó hace 6 meses. Esto de los desafueros o desdesafueros es una cosa reciente más o menos. Y eso vino a agravar la situación. Porque cuando sucede toda esta cuestión, el gobierno mueve sus fichas, inclusive modifica un poco la ley, les garantiza que los aranceles, el subsidio de los aranceles seguirá siendo otorgado. Entonces la gente dice, pero estos tipos, así como revirtieron los desafueros, pueden revertir la ley también y no dejan de tener razón. Eso es cierto. Y te digo más, aquí la cuestión es más profunda, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están movilizando masivamente a los estudiantes? Políticos. Claro, que tienen un gran interés. ¿Quiénes son los políticos? Y bueno, muchos políticos también insertados en las mismas universidades. Recordemos el caso de Froilán, ¿cómo es el apellido de Froilán? Peralta. Froilán Peralta, ¿verdad? Ahí se desnudó un esquema delictivo que produce millones de dólares. ¿Sí? Entonces, llamame mal pensado, pero yo quiero pensar también que hay mucha gente en las estructuras universitarias que ven la posibilidad de ya no acceder a ese dinero, entonces con mucho entusiasmo ellos están asusando a la gente para que vaya a manifestarse en contra de la ley. Que, como te dije al principio, no deja de ser una buena idea el depurar, el sanear la distribución del dinero de la merienda escolar. No deja de ser una buena idea. Para mi gusto tendría que ser para todos por igual. Pero, sin embargo, solamente se le aplica a 3 lugares importantes. Primer problema, la ley. Y en segundo lugar, hay una carencia de credibilidad. Bueno, aquí Pablo Herken me envió esto. El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, explicó varios aspectos que guardan relación con la ley del arancel cero y las fuentes de financiamiento durante una entrevista televisiva ayer en Carao Cruz, en Unicanal y Canal 13, entre paréntesis. Y en ese sentido, sigue diciendo Pablo Herken, señaló este señor que la denominada fuente 10 está constituida, todavía no hablamos de la famosa fuente 10, sí, constituida principalmente por los impuestos en un casi 85%, a los que se le suman los royalties de Itaipú, 2.4%, y otros ingresos como ser las transferencias de empresas públicas y aranceles que cobra el Estado en su proceso de gestión,
que representan el 12,6%. En lo que respecta al financiamiento de las universidades nacionales, en presupuesto del 2023, estas recibieron una asignación de $293 millones, ejecutando $262 millones. Ahí hay 30 por ahí, están latentes. En el presupuesto del 2023, por la fuente 10, se le asignaron $235 millones, por fuente 30, arancel cero, 18,7 millones de dólares, y por fuente 30, ingresos que recauda la universidad, $39 millones. Si vemos la ejecución y la participación de la ejecución, se evidencia que las universidades ya tienen un 87,5% de su gestión vinculada a fuente 10 y el 5,3% responde al arancel cero. De igual manera, si nos fijamos en el porcentaje de ejecución, el 97,5% de lo proveniente de fuente 10, esto se ejecutó y se transfirió, y lo que corresponde a arancel cero es el 74%. Bueno, esto es lo que nos señala aquí, habiendo visto el programa de ayer, Pablo Hergen, ahí en Unicanal, Cara o Cruz, y en Canal 13, acerca de lo que dijo este financista, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía, Óscar Lovera. ¿Qué decís vos? Y bueno, como acabas de escuchar, en lo ya ejecutado en el 2023 contempla cifras muy importantes. Estamos hablando de más de $270 millones. Sí, es mucho. Entonces, a todos aquellos que se preguntan de dónde sale todo este escándalo, estamos viendo que una vez más se refiere estrictamente a una disputa por dinero. Por grandes sumas de dinero que quizás van a dejar de ser administradas por un equipo y van a pasar al otro equipo, o va a haber un pequeño cambio por allí. Entonces, lo que yo veo, mi querido Bruno, es que yo pienso que no hay posibilidad alguna de que dejen de subsidiarse estos aranceles de una u otra manera. Lo único que va a variar cuáles son los equipos que lo manejan. Entonces, en ese sentido, si vos te vas hoy mismo y agarrás a leer la entrevista, envía un móvil y entrevista a las 10 de estos chicos que están allá, yo te aseguro que de los 10 no sé si uno va a entender bien la naturaleza de qué están hablando, porque ellos lo que reciben es la versión que de los políticos. Claro. De los Entonces políticos. es una disputa por dinero. ¿Y los políticos son de qué sector? ¿De la izquierda son la mayoría de esos políticos? Mira, yo pienso que más bien aquí estamos hablando políticos de los partidos tradicionales. También. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando aquí de políticos de los partidos tradicionales, y muchos que ni siquiera responden del todo a su propio partido. ¿Y cómo se sale de esto así rápidamente? No vamos a empezar otra vez a historiar. ¿Cómo se sale? Porque ayer hubo mucha gente, la gente está, qué sé yo, no sé si cansada, está, qué sé yo, crispada, qué sé yo. El ánimo no es el ánimo de alguien normal en la calle, la gente está disgustada. ¿Cómo se zanja esto? ¿Qué debe de hacer el gobierno? ¿Por qué Andarivel tiene que encaminarse y para que esto aminore, digamos? Esa presión aminore. Y mira, yo pienso que lo más prudente en este momento, considerando el deterioro de todo el proceso, aquí lo mejor que puede hacer el gobierno es una retirada estratégica. ¿Cómo se hace eso? Y desistir del proyecto por ahora, aprender de los errores y volver a presentarlo aquí un año, pero un poco mejorado. Primero que nada, alguien dijo en uno de esos artículos que hay un problema de comunicación. Por supuesto que sí. Gravísimo problema de comunicación. ¿Y qué hace de aquí a un año? ¿Cómo se sustenta esto? Preparar un nuevo proyecto. Sí, ya sé, pero ¿cómo funcionaría esta cuestión del... ¿Y cómo está funcionando hasta el momento? El hambre cero. Claro, eso que acabas de leer, ahí básicamente
te mostró lo que fue la distribución del dinero y de las fuentes en el 2023. Es imperfecto, hay espacio para mejorar muchísimo. Y hay mucha gente que está lucrando de esa plata, cierto. Pero ahora mismo ya la cuestión se descompuso. El gobierno tiene que retroceder, volver a planificar y plantear un proyecto mejorado, ya aprendiendo de sus errores. Y en primer lugar lo que tiene que hacer es desistir de esta odiosa discriminación que implica que la cuestión se va a aplicar solamente a tres regiones, a tres lugares. Y el resto tres lugares. Exactamente. Me parece que todos tienen que entrar acá en esta misma... Por supuesto, todos tienen que entrar. Porque lo que ¿Y no por qué esa división, así, esa escisión, digamos? Porque, en primer lugar, Nenecho no goza la simpatía de muchos de los equipos que están en el poder hoy. Entonces, una manera de sacarte la manija, como en su momento se le hizo a Arnaldo. Arnaldo fue uno de los mejores intendentes que tuvimos en Asunción en su momento, y le comenzaron a cortar por todos lados, porque el que es intendente de Asunción, el centro geográfico más avanzado, más moderno y que decide muchas cuestiones en el Paraguay. Lo que está muy descuidado. Claro, que dicho sea de paso está muy descuidado. Entonces, este es una plataforma demasiado importante para el que tiene los medios para hacer las cosas bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué Central? Porque en Central es bastión hoy día del Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, ahora, el misterio es Villa Ayes, ¿verdad? Porque realmente el hombre fuerte de Villa Ayes es Bachi Núñez, un tipo muy bien. Pero por alguna razón allí también se lo incluyó en la nueva ley, ¿verdad? Eso para mí no está claro. Pero el resto claramente obedece a intereses políticos. Bueno, y Bachi Núñez, hablando del mismo, confirma reculada del cartismo en restitución de fueros por la democracia. Esto de que hablamos así someramente, el desafuero. No sé si vamos a pasar ya a ese terreno. Cuando quieras, me parece un absurdo total y vale la pena. A ver, métele. Bueno, mira, primero que tenemos que entender qué es lo que es el desafuero. 99% de la gente no entiende. El desafuero no implica sacarle la banca a nadie. Lo que el desafuero significa es que el Poder Judicial le dice a la Cámara de Senadores o Diputados, le dice, miren, nosotros tenemos suficientes elementos para pensar que este diputado, este senador ha cometido un delito, un crimen. Entonces le pedimos, por favor, si le puede despojar de los fueros el blindaje legal para este caso en particular, de manera a que nosotros podamos obligarlo a comparecer, imponerle una medida cautelar, ¿por qué no? Para juzgarlo. A juzgarlo y acusarlo y llevarlo a juicio oral. Estrictamente se trata de eso. Entonces, los elementos se ponen a consideración de la Cámara. Y la Cámara dice, mira que hay elementos. Perfecto. Nosotros, como no somos Poder Judicial, ponemos a este señor a disposición de ustedes. Ustedes nos dirán ya en el futuro si es culpable o inocente. Bueno, eso es lo que se hizo. Pero no hay reversión posible de eso. Hasta que el Poder Judicial se pronuncie y diga, sí señor, este señor es culpable o es inocente. Pero ¿con qué atribuciones la Cámara de Senadores le dice, bueno, te di que la investigues? Todavía no terminó la investigación, pero tráiganle nomás otra vuelta, dejen de investigarle. Es un absurdo total. Sí, es un absurdo jurídico total, único en su género, posiblemente en todas las democracias mundiales. No existe esto, ¿no? Absolutamente no existe. Es como decir, perdiste la virginidad, pero ahora sos virgen otra vez. Es un absurdo. Una vez que ya perdiste, hermano. ¿Ah, sí? Totalmente. Ya perdiste. Bueno, y paralizó las causas también. El desafuero no existe y el proceso a Erico Galeano, en este caso, debe continuar, afirma el juez Osmar Legal. Sí, es lo que dije en un principio. Ahí no hay reversión posible. Si yo fuese fiscal o juez, lo mismo. Le diría, señor, tal día es su acusación. Usted tiene el plazo hasta tal día para defenderse. Tal día lo vamos a acusar. Decime, y con esto, volviendo a los jóvenes de ayer, que dieron un ejemplo de civismo notable también, entre paréntesis, hay que destacar eso. No, totalmente. Cómo se comportaron y ese tipo de cosas. Se fueron a manifestar, pero sin incidente alguno. Sí. Y eso es un grado importante de civismo, justamente. Sí, totalmente.
Bueno, las manifestaciones públicas mejoran la democracia. Masiva protesta contra el gobierno. ¿Y qué debe de hacer el gobierno a partir de ahora, digamos? Porque vos decís como que está perdiendo credibilidad. ¿Y cómo se recupera la credibilidad? Yo pienso que ya se percataron de eso, Bruno, y por eso están retrocediendo de este desafuero, en primer lugar. Porque eso es lo más grave. Habrás visto en las redes sociales, yo en varias oportunidades pregunté, ¿por qué se manifiestan? Si la ley dice, y le pegué, corté y pegué ahí, en la parte de la ley donde dicen estos fondos están blindados y bajo ninguna circunstancia pueden usarse para otro fin, dice, ¿verdad? ¿Qué te responde la gente? Así como revirtieron los desafueros, también pueden revertir eso. Eso es lo grave de perder credibilidad. Y yo pienso que el gobierno está tratando de subsanar esa falta de credibilidad, en primer lugar con el tema de los desafueros, y en segundo lugar, este tema ya se descompuso. Van a tener que retroceder del tema de hambre cero y van a tener que probar 8 días. Probar 8 días. Así es. Bueno, sí, y mientras tanto, ¿cómo se salió airosa la rectora, continúa la Zully Vera de, ¿cómo que se llama? Molinas, creo que es el apellido. Obtuvo la victoria ayer también, porque ayer fue la medición de cuál de si el señor que es decano de economía o ella continuaba, en este caso la señora que es química, y continúa Zully Vera de Molinas al frente de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Se van a calmar las aguas luego de esta manifestación ahí en el campus universitario? Porque al final de cuentas eso es lo que nos interesa. A mí me interesa que la gente vaya y aprenda y estudie, que siga sus clases. No sé si me explico. Totalmente. Que no entre otra vez la política a distorsionar por cualquier cosa. No digo que sea cualquier cosa lo que están manifestándose, por qué se están manifestando, pero acá lo más importante son los estudios, o no es así. Es fundamental, especialmente en un momento en el Paraguay, donde más que nunca estamos viendo que no en la nacional, que es lo mejorcito que tenemos junto con la católica, pero el ámbito académico del Paraguay está gravemente afectado por el comercio a ultranza con grados académicos que poco tienen que ver con la calidad de profesional. Y mira, y vos sacás un abogado mediocre y bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Se va a morir de hambre seguramente. Pero un médico mediocre te puede matar. Claro, por supuesto te puede matar. Así, en algún momento me gustaría que le entrevistes, por ejemplo, al doctor Lauro Sitzman de Obligado. Él estuvo no hace mucho en una conferencia con la mayoría de los médicos académicos brasileños que son los que reciben, que dan la habilitación a los médicos que estudian en el extranjero. Y me dijo que menos del 1% de los que estudian en el Paraguay pasan la habilitación. Menos del 1% en el Brasil. Y sin embargo... Y hay miles acá estudiando, supuestamente. Sin embargo, aquí, ese puede ser tu próximo médico, porque aquí sí están habilitados. Es grave, es muy grave. Bueno, cierto lo que decís, en lugar de estar manifestándose, ojalá que pudiesen estar mejorando su formación académica. Claro, sí, al final, ese es el objetivo. Y ayer vino el canciller brasileño acá, nadie se percató, y también el ministro de Energía de Brasil vinieron acá para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo con Paraguay sobre el costo de la energía de Itaipú. ¿Vos sabés algo de esto o no? Muy poco. Lo que sí sé es que una vez que hemos terminado de pagar la deuda de Itaipú, sí, ya se pagó supuestamente. Claro, en algún lado están los $1.000 millones anuales que la ANDE dejó de pagar a Itaipú. Nunca ha sido claro para mí cuál es el destino de ese dinero, qué se ha hecho, porque ¿cuáles eran las opciones, Bruno? La opción era, uno, disminuir el costo de la energía para todos, que es la postura del Brasil, porque ellos usando más del 70-75% de la energía o más, para ellos sería extremadamente conveniente, o nosotros ese dinero usar, por ejemplo, esto sí tendríamos que blindar
para obras públicas, para el mejoramiento de las escuelas, para la salud pública. Esas son las decisiones que tenemos que tomar como país. Pero se perdió todo en este debate al respecto de qué hacer con ese excedente, entre comillas, que surge a raíz del pago de la deuda de Itaipú. Vos sabés que ayer estuvimos con el duque de Areguá acá y él planteó, no es la primera vez que lo dice, y yo también comulgo con él esta teoría de solicitar, ahora cambió de presidente, Taiwán tiene un nuevo presidente, ¿verdad? Sí. Y entonces, y hace más de 60 años que tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán, más de 60 años. Sí, señor. Y él propuso ayer en nuestro programa, el duque de Areguá, Mario Peña-Ferrario, esta tesis, que me parece la más acertada. Ahora que asume el presidente Lai de Taiwán y teniendo en cuenta una relación diplomática de más de 60 años entre nuestros países, el Paraguay debe solicitar al gobierno de Taipei un préstamo de $5.000 millones a 40 años de plazo con 10 años de gracia a un interés anual del 4% para cubrir las necesidades internas e impulsar obras de infraestructura de acuerdo a una bien estructurada planificación y con un alto impacto. Esto lo dijo ayer Mario Peña. ¿Qué vos decís? ¿Estás también, crees que esto puede ser factible? De ser factible, es factible. Yo no sé si es conveniente. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la motivación para que un país, una nación, pida un préstamo? Y para desarrollar. Falta de capital. Y claro, lógico. Carencia de capital, ¿verdad? Y bueno, todo tiene que ver esto con el arancel cero, el hambre cero, qué sé yo. Perfecto. Ahora yo te pregunto. Vos sabés, mi querido Bruno, no lo digo yo, lo dice la Contraloría de la República y las Naciones Unidas. ¿Qué porcentaje del presupuesto general de la nación va a la corrupción? ¿Se pierde en corrupción? 20 a 25%. ¿Y cuánto es el presupuesto general de la nación? Entre 11.000 a 12.000 millones de No dólares. más, 15.000 millones, años. Estoy siendo conservador. Vamos a suponer que es 15.000 15.000 millones, sí. Calculado un 20% nomás. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares Que desaparecen que desaparecen. mágicamente. Claro, entonces si no es molestia, la clase política tiene que dejar de robar un poco o robar un poco menos. Desde ¿verdad? esa perspectiva y no tenés razón. habrá necesidad de ningún préstamo. Un préstamo cuyo destino otra vez ellos van a tener que picotear algo. Entonces todos los caminos conducen a Roma. Si no mejorar la clase política, hermano, es seguir cargándole a este barril que está lleno de agujeros. Y ahí tienen razón los estudiantes de todo que se manifiestan. Ahí tienen toda la razón del mundo. Porque realmente en este país lo que Vos necesitamos sabés que es una depuración. muy bueno lo que decís, porque es lo que... Nosotros sabemos que 1.500 millones o 1.600, 700 desaparecen mágicamente anualmente, ¿verdad? Totalmente. Pero los que vos decís ahí, si sumamos el porcentaje de 15.000 millones de dólares que se debe, que Paraguay debe a las instituciones internacionales, un 20%. Es terrible. Y te digo más, ¿vos sabes cuánto costó la costanera, esa tan linda que está en Encarnación, de principio a fin, con el movimiento de tierra, todo lo que hay? ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuánto? 250 millones de dólares. Así. ¿Verdad? Quiere decir que podríamos construir 10 de eso cada año y completar este tren tan necesario, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, ahorrando vidas humanas, ahorrando costos de transporte. Si robamos un poco menos, no. Sí, robamos un poco menos, ¿verdad? Coincidimos, ídolo. Coincidimos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No hay que robar, entonces. No hay que robar, pero del dicho al hecho. Así es, hay mucho trecho. Luis Felipe Villar.